Hay experiencias que se graban en nosotros con una intensidad tan profunda que desbordan cualquier intento de explicación. Una de ellas es el amor. No el amor como palabra, gesto o promesa, sino como símbolo vivido, vibración encarnada en la conciencia. Ese amor, el que se siente y transforma, no puede replicarse, simularse ni transferirse. Federico Fagin lo explica con claridad. Lo que experimentamos como amor auténtico es un símbolo cuántico, es decir, una vivencia cargada de intención, imposible de separar de la conciencia que lo origina, a diferencia de un símbolo clásico, como una palabra escrita que puede ser copiada infinitamente sin pérdida de forma. Un símbolo cuántico es efímero y único. Es como la palabra hablada que vibra entre dos seres en un instante irrepetible. Aunque el contenido semántico sea el mismo, su poder nace de la intención, del contexto, del silencio que lo precede. El amor, así entendido, es una creación simbólica viva que colapsa en el instante mismo en que es vivido. No se puede anticipar, retener ni archivar. Un padre puede decirle a su hijo, "Te amo" cada noche. Pero no hay manera de duplicar exactamente ese momento. El tono de voz, el temblor de la emoción, la historia compartida, la vulnerabilidad revelada. Cada "te amo" es único porque cada acto de amor verdadero nace del campo de conciencia en un punto específico de sentido. No puede ser exportado ni transformado en dato. Se da y se vive, y luego se disuelve, dejando huellas que no se pueden digitalizar. Esto tiene una implicación mayor. Ninguna tecnología, por más avanzada que sea, puede simular el amor. Puede imitar sus gestos, repetir sus palabras, calcular sus probabilidades, pero carece de la interioridad necesaria para encarnar un símbolo. Carece de seidad. En palabras de Fagin, un estado puro representa un cuanto de experiencia consciente, una unidad indivisible de experiencia subjetiva o qualia. El amor es precisamente uno de esos estados puros. No es reducible a un conjunto de variables ni a una fórmula de comportamiento. No hay algoritmo que pueda reproducir lo que sucede cuando una conciencia se abre completamente a otra y se reconoce en ella. Esa apertura es un acto sagrado, un colapso intencional de posibilidades en una sola vivencia cargada de sentido. La confusión surge cuando creemos que lo que vemos o escuchamos, el gesto amoroso, la palabra, la acción, es el amor en sí. Pero esos son solo rastros externos, símbolos clásicos que intentan capturar lo inefable. El amor verdadero no ocurre en el plano visible. Se manifiesta como vibración interior compartida, como un campo simbólico que no existe fuera de la experiencia que lo sostiene. Y es allí donde reside su mayor poder, en que no puede ser poseído, almacenado ni duplicado. El amor es radicalmente único porque nace de la unicidad de cada conciencia que lo vive. No hay dos experiencias iguales, como no hay dos estados cuánticos puros idénticos. La mecánica cuántica lo dice claro. Un estado puro no puede copiarse sin destruir su unicidad. Así también ocurre con el amor. Solo puede ser vivido, una y otra vez, siempre distinto, siempre real. El universo tal como lo conocemos parece estar calibrado con una precisión inquietante. Las constantes físicas fundamentales, como la velocidad de la luz, la carga del electrón o la constante de Planck, poseen valores tan específicos que pequeñas variaciones harían imposible la existencia de materia estable, estrellas
planetas y vida. Esta característica, conocida como ajuste fino o fine-tuning, ha intrigado a científicos, filósofos y místicos por igual. ¿Estamos frente a una simple coincidencia cósmica o ante una pista de que hay algo más? Federico Fagin plantea una pregunta provocadora. ¿Y si el universo no es un accidente, sino un mensaje codificado, cargado de intencionalidad? En la visión clásica de la ciencia, se tiende a atribuir este ajuste fino al azar o a una necesidad impersonal. Pero esta postura tropieza con su propia lógica. Si el universo fuese el producto del puro azar, ¿cómo explicar la aparición de condiciones tan extraordinariamente favorables a la vida consciente? Oscar Wilde ya lo anticipó con ironía y profundidad. El azar no es más que el nombre que damos a nuestra ignorancia. En vez de ver el ajuste fino como una coincidencia sin sentido, Fagin lo interpreta como un símbolo con semántica, una huella vibratoria de sentido, alojada en la estructura misma de la realidad. El universo, desde esta perspectiva, no es solo materia en movimiento según leyes ciegas, sino una manifestación intencional, un símbolo cósmico. Piénsalo así. Si encontraras un mensaje escrito en una botella flotando en el mar, con un lenguaje comprensible, no asumirías que las olas lo escribieron por accidente. Asumirías que hay un emisor. Del mismo modo, cuando observamos las leyes del universo y su increíble precisión, no es razonable preguntarse si hay un mensaje detrás de la estructura. Esta intuición no contradice la ciencia, la expande, porque la ciencia explica el cómo, pero no el por qué. La física puede describir cómo se comportan las partículas, pero no puede explicar por qué existe algo en vez de nada, ni por qué ese algo parece estar dispuesto de forma que permite, y hasta requiere, observadores conscientes. Si el universo fuera completamente explicable desde lo físico, entonces no tendría sentido, porque la física no puede generar significado. Fagin. Aquí es donde entra la conciencia, no como un producto tardío de la evolución, sino como parte esencial del diseño del universo. La conciencia no solo observa el cosmos, lo interpreta, le da sentido. Y esa capacidad de decodificar es precisamente lo que transforma al universo en un mensaje. Si no hubiera nadie que pudiera comprender la belleza del firmamento o la elegancia de una ecuación, todo eso quedaría sin significado. Fagin propone que el universo es simbólico en su estructura. Sus leyes no son meras descripciones estadísticas, sino acuerdos semánticos profundamente conectados con la conciencia que los observa. Desde esta visión, el cosmos no está allí simplemente para ser analizado, sino para ser comprendido, sentido, vivido. La conciencia, entonces, no es una anomalía dentro del universo, sino su clave interpretativa. Y si el universo puede ser comprendido es porque, en algún nivel, ha sido diseñado para ello. ¿Es esto prueba de un creador tradicional? No necesariamente, pero sí es una invitación a abandonar la ceguera reduccionista y a considerar la posibilidad de que habitamos un universo con sentido, no una máquina sin alma, sino un texto vivo, un símbolo tan vasto como el misterio mismo. Durante siglos, la ciencia ha confiado en la matemática como el lenguaje supremo para describir la realidad. Desde las leyes del movimiento de Newton hasta la relatividad de Einstein, las fórmulas han ofrecido predicciones precisas y elegancia estructural. Pero Federico Fagin lanza una advertencia crítica. Por muy sofisticadas que sean, las ecuaciones no contienen significado,
carecen de semántica, y sin semántica no hay comprensión. El universo, visto solo a través de las matemáticas, se convierte en una maquinaria sin alma. Podríamos conocer la trayectoria exacta de cada estrella, el comportamiento de cada partícula, sin jamás entender por qué algo existe, o qué significa experimentar belleza, amor o plenitud. Para Fagin, reducir el mundo a estructuras matemáticas es confundir el mapa con el territorio. Una fórmula puede describir cómo se mueve una ola, pero no puede decirnos qué siente una persona al verla romperse en la orilla. Este abismo entre descripción y vivencia revela el límite de la matemática, su absoluta incapacidad para capturar el sentido. Lo que describe es la sintaxis del universo, no su semántica, y solo la conciencia es capaz de otorgar significado. David Hume lo expresó con claridad: la belleza está en el ojo del observador. Ninguna ecuación puede encapsular ese ojo. Ninguna constante puede codificar la experiencia de lo bello, lo justo, lo verdadero. La física nos dice cómo se comportan los cuerpos, pero no por qué algo nos conmueve, nos duele o nos transforma. Fagin subraya que el sentido no se genera desde lo físico, no emana de las partículas ni de los campos de fuerza. El sentido nace en la experiencia consciente, desde el interior. Por eso, los intentos por explicar la conciencia con ecuaciones están destinados al fracaso. La matemática puede trazar un patrón de actividad cerebral, pero jamás podrá explicar qué es sentir alegría, ni lo que significa perder a alguien. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi encontró que las personas viven con más sentido cuando entran en estados de flujo, donde la acción y la conciencia se funden. No hay ecuación que pueda predecir ese estado. Solo quien lo ha vivido puede reconocer su sabor, su plenitud. El universo tiene sentido cuando se vive desde el interior. Fagin, aludiendo a Csikszentmihalyi. El universo, entonces, no es un conjunto de ecuaciones esperando ser resueltas. Es una sinfonía esperando ser escuchada. Y sin un oyente consciente, esa sinfonía no existe. La conciencia no es una variable más. Es el fundamento mismo que permite que algo importe. En este sentido, las matemáticas son como una partitura musical. Pueden registrar la altura, el ritmo, la armonía. Pero si no hay alguien que interprete y sienta la música, solo hay líneas y símbolos. Lo mismo ocurre con el universo. Sin conciencia, es solo una estructura vacía. La física moderna ha caído en la ilusión de que comprender una fórmula equivale a comprender la realidad. Pero eso es tan ingenuo como creer que leer una receta es igual a saborear el platillo. Fagin nos recuerda que lo esencial no está en la estructura, sino en el sentido. Y ese sentido nunca podrá emerger de números, sino de la vivencia que trasciende toda cuantificación. La matemática es útil, sí, pero no es suficiente, porque el universo, en su núcleo más íntimo, no está hecho de ecuaciones, sino de significado. Un día Buda alzó una flor ante una audiencia de 1250 monjes y religiosos. Guardó silencio durante largo rato. La audiencia se mantuvo en un silencio absoluto. Todo el mundo parecía estar pensando intensamente, intentando comprender el significado del gesto de Buda. Entonces, de pronto, Buda sonrió. Sonrió porque entre el público hubo alguien que le sonrió a él y a la flor. El nombre de aquel monje era Mahakashyapa. Fue el único que le sonrió y Buda le respondió con otra sonrisa y dijo:
poseía el tesoro de una revelación y se la he transmitido a Mahakashyapa. Cuando alguien sostiene una flor ante ti y te la muestra, está intentando que la veas. Si piensas, te pierdes la flor. La persona que no piensa, la que es ella misma, puede hallar la flor en toda su belleza y sonreír. Ese es el auténtico problema vital. Ahora, mira una flor silvestre. No pienses en su función biológica ni en su estructura molecular. Solo obsérvala. ¿Qué te dice? Para Federico Fagin, la naturaleza no es un conjunto de objetos inertes sujetos a leyes físicas, sino una red viva de símbolos, una expresión directa de la conciencia que permea todo. Cada forma natural, desde una montaña hasta una hoja, no solo tiene función, tiene sentido. En este universo simbólico, la vida no es un accidente ni una anomalía. Es la expresión plena de una arquitectura intencional que comunica desde lo profundo. Una flor no está allí solo para atraer polinizadores. También manifiesta belleza, presencia, apertura. Un bosque no es solo una colección de árboles, es una sinfonía de interdependencias, un símbolo viviente de comunión. La ciencia moderna ha querido leer la naturaleza como una máquina, desmontarla para entenderla. Pero algo se pierde en ese proceso, su voz. La naturaleza habla, pero no en palabras. Su lenguaje es simbólico, vibracional, inmediato. Se dirige a quien esté dispuesto a sentir, no solo a analizar. Fagin afirma que los símbolos cuánticos no pueden ser copiados ni reducidos. Viven en el momento en que son percibidos con conciencia. La naturaleza está llena de estos símbolos. Son irreductibles, como el amor, como el asombro, como el silencio compartido entre dos especies distintas que se reconocen. El místico Jalal al-Din Rumi escribió: «Tú no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota». La naturaleza nos lo recuerda constantemente. Cada ser contiene la totalidad. Cada instante revela la vastedad. La biosfera, en este marco, es mucho más que un sistema ecológico. Es una manifestación de inteligencia simbólica. Sus ciclos, ritmos y formas no solo cumplen funciones, narran una historia. Una que no fue escrita, sino vivida. Ver el mundo así cambia todo. La conciencia ya no está separada del entorno. No es una propiedad del cerebro, sino el campo donde todo cobra sentido. La naturaleza, entonces, no solo es observada por la conciencia, es también su reflejo. El lenguaje secreto de la naturaleza no puede ser decodificado sin el corazón abierto, porque ese lenguaje no se basa en definiciones, sino en reconocimiento. Reconocer que cada ser vivo es un mensaje y que vivir es, en sí mismo, leer ese mensaje con reverencia. En física cuántica, el concepto de probabilidad ocupa un lugar central. Predecimos la posición de una partícula, el giro de un electrón o la desintegración de un átomo usando probabilidades. Sin embargo, Federico Fagin señala un punto crucial. Esas probabilidades no son propiedades de la naturaleza misma, sino construcciones ligadas a la conciencia que observa. George Boole, pionero del álgebra moderna, lo expresó de forma clara. La probabilidad no describe la realidad física, sino el grado de creencia de un observador. Para Boole, hablar de probabilidad es hablar de nosotros, de nuestra manera de enfrentar la incertidumbre. No hay probabilidad en la naturaleza, hay hechos. La probabilidad es un espejo de nuestra ignorancia o de nuestra expectativa.
Bruno de Finetti profundizó aún más. La probabilidad no existe objetivamente, es una construcción subjetiva. Con estas palabras, nos obliga a reconocer que el azar es un concepto humano. Cuando lanzamos una moneda, decimos que hay un 50% de obtener cara. Pero al caer, el resultado es único, cara o cruz. La probabilidad nunca estuvo en la moneda, sino en nuestra mente. El azar, como decía Oscar Wilde, en otro contexto, es solo otro nombre para nuestra ignorancia. Fagin lleva esta reflexión al corazón de la mecánica cuántica. La física ha intentado excluir al observador, tratándolo como un intruso en la ecuación. Pero cada vez que medimos, es la conciencia la que determina el sentido del resultado. La indeterminación cuántica no se resuelve con matemáticas, sino con significado. El colapso de la función de onda, en última instancia, ocurre en la experiencia consciente. Imagina lanzar un dado. Antes del lanzamiento, hablamos de probabilidades. Una vez que se detiene, la probabilidad desaparece. Solo queda el hecho. La cuántica funciona igual. No hay probabilidades flotando en la realidad. Solo hay posibilidades que adquieren sentido cuando alguien las interpreta. Esto nos lleva a la provocadora conclusión de Fagin. La verdadera variable oculta en la física no es un parámetro escondido en las ecuaciones. Es la conciencia, esa dimensión irreductible que no puede medirse, pero que hace que todo lo demás importe. Sin conciencia, la probabilidad sería una abstracción vacía. Con ella, se convierte en experiencia y conocimiento. El universo no es una ruleta ciega, sino un campo de sentido que solo la conciencia puede descifrar. Y reconocerlo transforma la física en algo más que cálculo. La convierte en un camino hacia el misterio más profundo de todos. La ciencia moderna ha intentado durante siglos reducir el conocimiento a información, datos, leyes, fórmulas. Todo parece apuntar a que saber es acumular representaciones objetivas del mundo. Pero Federico Fagin nos recuerda que la esencia del conocimiento no está en lo externo, sino en lo interno. Conocer es, antes que nada, un acto de la conciencia que otorga significado. Un archivo lleno de cifras puede contener información, pero no conocimiento. La información se organiza fuera de nosotros. El conocimiento ocurre dentro. El salto entre ambos lo da el sentido. Solo cuando una experiencia o un dato resuena con nuestra interioridad, se convierte en comprensión. Sin significado, la información es un esqueleto vacío. Imaginemos una biblioteca repleta de libros. Su valor no reside en las páginas impresas, sino en la mirada de quien las lee. Dos personas pueden consultar el mismo texto, pero cada una extraerá un entendimiento distinto, porque el conocimiento siempre es personal. O pensemos en un amanecer. Para la naturaleza es un fenómeno astronómico. Para la conciencia es belleza, asombro, renovación. El dato se transforma en verdad viva solo cuando alguien lo experimenta. Oscar Wilde, con su ironía característica, dejó entrever esta dimensión cuando escribió que no vemos las cosas como son, sino como somos. En otras palabras, la realidad no se nos entrega ya interpretada. Somos nosotros quienes, desde el interior, la dotamos de sentido. Fagin recoge esta intuición y la eleva a principio universal. El significado es la base de todo conocimiento, y sin él no hay auténtica comprensión. Este enfoque cambia radicalmente la forma de entender la ciencia y la filosofía. No basta con describir el mundo. Hay que reconocer que la conciencia
participa en cada acto de conocimiento. Lo que sabemos nunca es independiente de quien lo sabe. Por eso, el conocimiento no es acumulación, sino relación. Una danza entre lo que está afuera y la interpretación interior que lo hace significativo. En última instancia, todo tiene sentido porque la conciencia lo hace posible. El universo habla en símbolos, pero solo se convierten en verdad cuando alguien los reconoce. Y en ese reconocimiento nace el acto más íntimo de todos, conocer. Federico Fagin nos invita a contemplar la paradoja más profunda. El universo entero es uno, pero se refleja en la multiplicidad como si fuera un espejo infinito. La unidad esencial no se pierde al desplegarse en diversidad. Al contrario, cada fragmento de la realidad porta en sí mismo la huella del todo. El lenguaje fractal es una metáfora privilegiada para comprender esta paradoja. En un fractal, cada parte contiene la estructura del conjunto, aunque se exprese en distintas escalas y formas. Así también ocurre con la realidad. Lo infinito se refleja en lo finito, lo eterno en lo temporal, lo indivisible en lo múltiple. Los fractales son quizá uno de los secretos más hipnóticos de la naturaleza. Desde las galaxias y las cordilleras hasta nuestros pulmones y el sistema nervioso, todo parece seguir un mismo principio: la autosimilitud, un patrón que se repite a diferentes escalas, creando estructuras infinitas, pero nunca idénticas. Un ejemplo cercano es el brócoli romanesco. Cada rama es una copia en miniatura de la anterior. Lo mismo ocurre con los copos de nieve, las ramas de los árboles o las nubes. Por eso, muchos llaman a los fractales la huella digital de Dios. El matemático Benoit Mandelbrot, trabajando en IBM en los años 70, mostró que estos patrones no eran casualidad, sino una forma fundamental de organización en la naturaleza. El famoso conjunto de Mandelbrot reveló un universo infinito de formas que, al ampliarse, siempre repiten su esencia, como si fueran un espejo eterno. Este lenguaje matemático y visual nos acerca a comprender cómo lo infinito se expresa en lo finito, tal como señala Fagin. Pensemos en un holograma. Incluso si se rompe en pedazos, cada fragmento conserva la imagen completa, aunque con menor nitidez. De modo similar, cada ser humano, cada partícula, cada experiencia es un reflejo parcial pero real del uno. Nada queda fuera de la totalidad, porque todo participa de ella. La naturaleza ofrece innumerables ejemplos de esta dinámica. Un árbol puede desplegar miles de hojas distintas, pero todas laten desde una misma savia y un mismo tronco. El océano se manifiesta en incontables olas, cada una con forma y duración únicas, pero todas son agua, inseparables de su fuente. Lo múltiple no es una negación de lo uno, sino su modo de expresarse. Fagin sugiere que esta visión fractalada es también un símbolo vivo de nuestra condición. Nos sentimos separados, como individuos aislados, pero en lo profundo compartimos la misma esencia. Cada conciencia es una variación de la misma luz, un reflejo particular de una verdad común. Reconocer esta unidad no elimina la diversidad, sino que la enriquece al situarla en un marco mayor de sentido. El uno, reflejado en lo múltiple, nos recuerda que la realidad es más que materia o energía. Es una trama viva de significados. Comprenderlo no es solo un ejercicio intelectual, sino un despertar espiritual. Cuando vemos en cada parte la presencia del todo, descubrimos que nunca hemos estado fragmentados.
sino que siempre hemos sido expresiones distintas de una única y eterna totalidad. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.